hasta la celebración de la victoria que proviene del Señor. En el versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso son pues justamente esta reflexión o esta lectura que podemos hacer desde la himnología, ¿sí? Estamos viendo que es un canto gradual. En los primeros 2 versículos el Salmo comienza con una preocupación y con un dolor. Se han multiplicado los adversarios y enemigos del salmista. El poeta se admira de las dinámicas que le rodean, que en vez de propiciar seguridad y esperanza, presagian conflicto y conflicto con lucha. La oración final de la estrofa es reveladora. Los enemigos le indican que Dios no lo puede ni siquiera salvar. Se afirma de esta forma lo extremo de la crisis, se pone de relieve la naturaleza del dolor, se revela la desesperanza en grado sumo. Dice, no, muchos dicen, muchos se levantan contra mí, no hay para él salvación en Dios. Qué terrible es cuando nuestros enemigos, cuando aquellos que nos procuran mal, cuando aquellos que nos están tratando mal, dicen, es de esto, ni siquiera tu Dios te salva. Pero nosotros tenemos una confianza en Dios, sabemos en quién hemos confiado y sobre todo quién es esta persona, el Señor del universo, el sustentador de la vida. En Él hemos confiado. Entonces esta estrofa es lo que dicen los enemigos, pero no es una realidad. Lo que caracteriza el inicio de esta oración en este salmo es la preocupación. Sin embargo, como la plegaria se hace a Dios, manifiesta un sentido implícito y solapado de esperanza. El salmista se allega al Señor en medio de una crisis, pues entiende que sus fuerzas, ¿sí?, que las fuerzas que afectan su existencia pueden cambiar ante las acciones de un poder superior, ante las acciones de un poder divino de liberación. La admiración que se profiere en la primera estrofa pone en evidencia la seriedad de la situación, la seriedad del problema. Dice, muchos son mis adversarios, muchos, y se han multiplicado en gran forma. El poema no se identifica con precisión quiénes son los adversarios, aunque la referencia puede aludir a los enemigos tradicionales del rey. Recordemos que siempre que hay una monarquía, un reinado, un gobierno, siempre va a haber enemigos, ¿sí?, sea cual sea el origen de aquel gobierno, sea cual sea pues justamente la proclamación sobre la cual se haya erigido este gobierno, siempre tendrá contrincantes, siempre tendrá enemigos. Pueden ser naciones enemigas, monarcas extranjeros, y cuando el Salmo posiblemente se leía en aquel momento, cuando la monarquía ya debió haber dejado atrás la historia de Israel, la expresión podría entenderse ahora en términos de antagonismos personales o aquellos que procuran nuestro mal, como lo hemos dicho. La multitud que habla en contra del adorador describe apropiadamente tanto a gentes rebeldes como a enemigos personales e incluso a naciones extranjeras. Según los adversarios y las personas que se levantan en su contra, la condición de aquel hombre no propiciaba ningún tipo de ayuda, ni resistía el apoyo. Para sus enemigos, ni Dios mismo podría salvarlo, ni Dios mismo podría librarle de aquello que habían pensado sus enemigos, ¿sí? No podrían intervenir para rescatar y salvar a aquel hombre de su crisis. La gravedad de su condición llegó a tal punto que no tenía remedio ni futuro. Posiblemente, de acuerdo a la enseñanza de la época, lo que podemos entender sobre el contexto de este salmo, podemos pensar que la persona había pecado de forma extraordinaria para estar en una situación terminal, incluso sin la posibilidad de alcanzar el perdón de Dios a los ojos de sus enemigos. La palabra que se usa para describir este salmo, como hemos dicho, pues nos relata esta huida, este problema, esta situación que posiblemente vivió David, ¿sí? Y invitaba
a reflexionar sobre los problemas que pueden presentarse también sobre nosotros. Luego en el versículo 3 y 4, después que hemos comprendido la gravedad de la condición y situación, el salmista profesa su fe en el Señor y nos dice que es su escudo y es su gloria. La imagen del escudo nos puede remitir a aquella armadura que utilizaba el guerrero. Este equipo pues era de forma redonda y podía ser de metal, o a veces era a base de madera recubierta con cuero que previamente había sido preparada pues con algún tipo de aceite y grasas animales para aumentar su resistencia, y de esta forma este escudo se usaba para preservar, tapaba justamente de aquí del pecho a el vientre, incluso había otro tipo de escudos que podían tapar hasta la rodilla y la parte del rostro. ¿Sí? Había distintos tipos de escudos, incluso si nosotros vemos en películas o en series o historietas que están ambientadas en la época romana, podemos ver que los escudos romanos, había un tipo de escudo que era más ancho, que era más largo, y bueno, esto es importante que nosotros podamos entender también sobre el contexto que está escrito el Salmo. ¿Por qué? Porque la idea del escudo es completamente distinta a la que nosotros pudiéramos hoy en día llegar a imaginar o tener concepción acerca de esto. El escudo realmente representaba una protección total, una protección de gran manera y sobre todo una protección efectiva hacia los ataques del enemigo. Pensemos por ejemplo en la formación Tortuga. Era una formación que el ejército romano implementaba, en la cual ponían una serie de escudos hacia el frente y luego escudos tapando la parte superior, y esta formación era bastante efectiva cuando querían repeler algún ataque, y solamente quedaban espacios o orificios por donde podían ellos sacar sus lanzas, y al estar protegidos podían ser más efectivos en ir diezmando las fuerzas enemigas. ¿Por qué? Porque estaban tapados por todos los flancos, por arriba y por abajo, hacia el frente, y con estas lanzas, con este alcance que podían tener en las lanzas, podían protegerse perfectamente. Entonces, imaginemos que la imagen del escudo alude a esta defensa de un hombre guerrero, que alude a una defensa de alguien que está en la batalla. Por eso el lenguaje militar es importante que nosotros podamos descubrirlo aquí. Este equipo de batalla también tenía una forma redonda y podía ser de metal, como hemos dicho, pero también podría incluir algunos otros elementos. Podría ser incluso de bronce, lo que lo haría un poco más pesado, pero también más eficiente para la protección, o más ligero tal vez para ir a pie, para irlo cargando, y esto proporcionar cierta defensa, a lo mejor desviando los ataques y proveyendo la oportunidad de contraatacar. ¿Sí? En el contexto del Salmo se compara a Dios con el escudo del guerrero, que revela su utilidad e importancia al fragor de la batalla. Dios protege al salmista de los ataques de sus enemigos y adversarios, y se convierte en la fuente de su seguridad y también en la fuente de su esperanza. Esa capacidad protectora de Dios le hace merecedor del ser la gloria del salmista. Posiblemente la expresión debe entenderse como una referencia a Dios, en quien me glorío, que transmite la idea de quien restablece mi honor, afirma mi dignidad y reconoce mi integridad. Finalmente, nosotros hoy en esta mañana debemos tomar un espacio y reconocer en quién estamos confiando, en quién está nuestra confianza, en quién hemos depositado nuestra fe, en quién hemos depositado nuestra esperanza. Finalmente esta serie lleva ese nombre: Cánticos de Fe, Esperanza y de Amor. ¿Sí? ¿Por qué nos está protegiendo nuestro buen Dios? Porque nos ama.
¿sí? En quién hemos depositado nuestra esperanza, en quién hemos depositado nuestra fe. Como decíamos al principio, puede ser un cántico en la mañana, un cántico al despertarnos y pedir de Dios protección y pedir de Dios que nos proteja sobre aquellas situaciones que estamos viviendo. Hoy en día se vuelve muy necesario tener en mente y muy presente esta situación, ¿sí? Sobre todo podemos nosotros estarnos desplazando, sí, con todas las medidas de seguridad que podríamos tener, pero también confiando en que la voluntad de Dios se hará y que en su voluntad está que nosotros salgamos con bien dentro de esta pandemia y dentro de esta emergencia que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?